Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. A día de hoy, 55 países en el mundo mantienen la pena de muerte en su legislación. De estos, 9 solo la imponen en crímenes mayores y 23 no la han utilizado en los últimos 10 años. De las 3 formas de ejecución en la antigüedad, la crucifixión era considerada la más cruel. Combinaba espectáculo y tortura para infundir el mayor terror posible a la población. Hoy hablamos de la muerte y crucifixión de Jesús. Y continuamos así con la serie de 4 episodios de los últimos días de Jesús sobre la tierra, siguiendo la narración de los evangelios. Para ello tenemos hoy con nosotros a Julio García Celorio, él es pastor de la Iglesia Evangélica Nueva Vida de Santander. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales y respondas qué aspecto del relato de la crucifixión de Jesús te impacta más. Hola Julio, bienvenido. Hola, Beni. Hola Gracias. Esteban, buenos días. Buenos días, Beni. Julio, vamos a escuchar más dentro de un rato, pero cuéntame, al estudiar y enseñar sobre la crucifixión de Jesús, ¿qué sientes? Pues siento las ganas de contarlo para que la misma esperanza que me ha producido a mí esa muerte y resurrección de Jesús la puedan sentir los que escuchan la historia. Muy interesante. Pues si te parece, Julio, vamos a sentarnos y vamos a hablar precisamente de esa muerte, de esa crucifixión en este capítulo. Al crucificarle, los soldados que estaban allí presentes se reparten las ropas, los vestidos de Jesús. Esto ya estaba profetizado muchos siglos antes, lo leemos en Salmos 22, 18. ¿Cómo es esto posible? Hay 2 partes que quiero decirte. La primera, que era una costumbre de los propios ejecutantes de la crucifixión sortearse y repartirse la ropa. Hay que saber que la ropa, la túnica que llevaba Jesús era de una sola costura. Eso es un detalle, pero lo más importante es que los creyentes sabemos que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en este caso en el Salmo, que parece como si Jesús estuviera hablando de la cruz orando, está recitando un salmo que alguien había escrito para nosotros, los creyentes, inspirado por el Espíritu Santo. Es una profecía acerca de la muerte de Jesús. Y hablando de ese episodio de la crucifixión, por encima de la cabeza de Jesús ponen un letrero y dice: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué crees que Poncio Pilato, el gobernador en aquella época, decide poner este texto? No olvides que la amistad entre Poncio Pilato y los sacerdotes, los religiosos de la época, el otro poder, no era nada buena. Él no quiere matar a Jesús, en ningún caso. Él está intentando por todos los medios salvarle, porque como a él no le va el tema, para él es un hombre bueno que los otros le tienen envidia. Como no lo consigue, hay 2 cosas que pasan. Una es por maldad, yo creo, él puso el rey de los judíos. Lo que pasa es que las cosas, dice las Sagradas Escrituras, que todas las cosas nos ayudan a bien. Sin saberlo, él le está llamando el rey de los judíos, no solo de los judíos, de todos, pero un poco por fastidiar. Y de hecho es que les molesta, lo leemos en los evangelios. Bastante. Oye, no pongas esto. Claro. Y dice Pilato: yo he puesto básicamente lo que he puesto. Lo escrito, escrito está. Y ahí se queda, ¿verdad? Ajá. Y a Jesús entonces empiezan a burlarse de él, etcétera, ¿no? Y aquellas personas que eran detractores de Jesús le intentan humillar diciendo: bueno, si tú realmente eres el Hijo de Dios, has venido hablando, ¿no?, de que eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo. Se están mofando, ¿no?, pensando que eso no podía suceder. Mi pregunta es: ¿por qué Jesús no decide demostrarles que sí podía hacerlo? Te voy a contestar un poquitín contemporizando primero y luego voy al tema. La realidad es que hoy día nos tenemos que defender de todo. Cualquier cosa que nos digan, casi la presunción de inocencia ya es un derecho casi inalcanzable. Piensa una cosa, Jesús lo tenía claro a lo que había venido. Él no tenía que justificarse con nadie. Jesús ha asumido ese lugar y ese papel. Ante las mofas, ha tomado la decisión correcta. Y la decisión correcta es ocupar nuestro sitio, el nuestro. Así que como lo ha asumido, no hay más que hablar.
y está sufriendo realmente un rechazo, ¿no?, de tanta gente. Y en medio de ese rechazo que estaba experimentando Jesús, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es algo que seguramente, si nos sucediera a ti y a mí, no sé tú qué harías, pero seguramente no estaríamos asumiendo esa postura, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde llega, Julio, el amor de Jesús? Pues hombre, y no quiero decir una frase típica, no tiene límites. Tu amor y el mío tienen muchos límites, incluso en nuestras relaciones familiares. A nuestra esposa, a nuestros hijos, tiene ciertos límites, aunque digamos que los amamos y tal. Jesús ama sin límites. Tiene bien claro que los que le están matando no saben lo que están haciendo, no saben a quién están matando y no saben lo que están consiguiendo. Con esto va un guiño a todos los que servimos como pastores en las cárceles, que nos escuchan y demás. Has hecho cosas sin saber la repercusión que has hecho. El amor de Jesús es tan incondicional que te perdona a ti incondicionalmente. Al lado de Jesús, en aquella escena, no solamente crucifican en ese momento a Jesús, sino que crucifican a dos ladrones, uno a cada lado. Y al principio parece que ambos están injuriando a Jesús, como el resto de los que estaban allí presentes. Pero parece que uno, en algún momento, da marcha atrás y decide reconocerlo como Salvador. Jesús le dice en ese momento que ese mismo día, como iban a morir, estarían en el cielo, juntos. Mi pregunta es, ¿vale con arrepentirse en el último minuto? Hombre, parece que lo estamos haciendo de saldo, pero tengo que contestarte la verdad. La verdad es que vale. Es decir, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. En el último momento, ya sabes, la tradición le llama el buen ladrón, como si ser ladrón pudiera ser bueno o malo, pero bueno, el ladrón que está a la derecha resulta que reconoce que está con alguien muy importante, alguien divino, y le dice: acuérdate de mí. No dice perdóname ni nada, sino acuérdate. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo, ¿no? Lo único que tengo que añadir a esto es que qué pena no vivir una vida cerca de Jesús, perdonado por Jesús, con lo complicada que es la vida. Qué pena no vivirla en esta vida, perdonado y amado y sintiendo la cercanía de Jesús, y esperar al último momento. Pues hombre, a lo mejor no te das ni cuenta. Sí, que algunos, efectivamente. Y que también uno puede pensar, bueno, me pongo el cronómetro y cuando llegue el momento acepto a Jesús. Pero realmente aceptar a Jesús también hay una disposición del corazón. Absoluta. Si uno decide vivir a su estilo cada minuto, no es tan fácil, ¿verdad?, que en el último momento vaya a dar ese paso atrás. Yo creo que lo del último momento es muy arriesgado, y lo diré: es que la vida es corta. Es que no estamos hablando de religión, estamos hablando de que el ladrón experimenta que el que está crucificado a su lado es alguien muy especial, que está en la misma suerte que él y sin embargo perdona, ama, no se queja. En fin, Jesús es algo muy especial. No es lo que vemos, ni siquiera en las imágenes de nuestra cultura. Jesús es un ser no solo precioso, sino cercano, amoroso, y que cualquiera que lo encuentra no puede seguir igual. Y llegamos al punto en el que después de 6 horas más o menos realmente de dolor extremo, Jesús empieza a decir ciertas palabras. Dice, por una parte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a la vez él añade: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es. ¿A qué se está refiriendo Jesús con todo esto? 3 preguntas que necesitaríamos 45 minutos de un sermón del Viernes Santo para explicarlas. Eso es verdad, te he hecho una trampa. Voy a ser muy concreto. Lo primero, el sentimiento de Jesús que me puede entender a mí sintiéndose solo y abandonado. Aquí vamos a pensar que Jesús en ese momento aglutina a toda la humanidad y la distancia que siente hacia Dios, como si Dios le hubiera abandonado. No creo que hacía teatro, no creo que no era políglota, ni que estaba hablando para convencer a nadie, ¿no? No, se siente abandonado, como nos sentimos nosotros.
en algunos momentos de la vida. Lo segundo es que él dice bien claramente es que está todo cumplido. Es decir, todo lo que tenía que hacer para perdonar a los hombres, para que los hombres tuvieran acceso a Dios, para que hubiera una comunicación entre el cielo y la tierra, para que eso se acabara, se acababa con aquel sacrificio cruento y terrible. Y en tercer lugar, la cosa que yo también tengo que hacer muchas veces, Señor, te encomiendo mi espíritu, te encomiendo mi vida. Eso es la oración más bonita que cualquier persona, incluso los que no van a la iglesia, pueden aprender a hacer. Dios mío, te encomiendo mi vida. Jesús le encomendó su vida a su Padre. Y justo cuando Jesús muere, dicen los evangelios que hay una serie de fenómenos naturales que no se pueden explicar naturalmente. De modo que el centurión romano y los guardias que estaban custodiando a Jesús se convencen de que Jesús era quien realmente dijo ser. ¿Hace falta un milagro para realmente aceptar a Jesús? Una buena pregunta. Casi toda la gente que experimentaron milagros de sanidades, de comer, de escuchar sermones increíbles, de ver a gente, a Lázaro resucitar, no estoy tan seguro que con el tiempo le siguieran. No estoy tan seguro. De hecho, después de la resurrección comprobaremos que en el aposento alto esperaban a Pentecostés 120. ¿Dónde estaban los 5.000 que habían comido, los que habían visto tantos milagros? Los milagros son muy importantes, pero la fe... Yo, en mi experiencia personal, yo desde niño he necesitado a Dios. Yo creo que lo he necesitado. Yo necesito comer, necesito dormir, necesito beber agua, en fin, necesito descansar, necesito darme un paseo. He necesitado a Dios. Los milagros pueden ayudar, pero lo más importante es acercarse con fe a Dios, como todos los ejemplos. Y el centurión y toda la gente pudo decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Verdaderamente este era hijo de Dios. Pero no estoy tan seguro, históricamente no lo puedo comprobar, que eso les haya servido para seguir a Jesús. Y que Jesús, Dios, puede realmente impactar la vida de una persona. Mucho. De otro modo, ¿no? Es algo espiritual. Y ya por último, al día siguiente, los líderes religiosos van a Pilato para que asegure el sepulcro, porque sabían que Jesús había dicho que resucitaría y no querían pues, que los discípulos pues, incurrieran en un fraude, ¿no? De modo que ponen una guardia romana y además sellan el sepulcro. Con estos dos elementos, ¿realmente se podía llevar a cabo este fraude? Mira, los primeros que estaban más perdidos, con perdón de la expresión, que el barco del arroz, es decir, estaban perdidos, eran los pobres apóstoles y las mujeres y los discípulos y María, la Madre del Señor. Se había fundido el plan, es decir, el plan perfecto que iba a organizar Jesús, humanamente hablando, estaba roto, estaba muerto, bien muerto y enterrado. Cuando ellas van a embalsamarlo, ¿vale?, se encuentran con que ya no está. Pero antes de eso, ¿por qué los detractores montaban una mentira? A ellos no les importaba si Jesús había resucitado o no, sino se querían de alguna manera asegurarse de que no quitaran el cuerpo, pero no sé quién. La realidad es que ¿por qué no le buscaron hasta encontrarlo? Si realmente Jesús quedó en algún sepulcro, en alguno lo habrán tenido que encontrar, porque no eran tan hábiles los apóstoles, con perdón, pero no eran tan hábiles para esconderle tan bien. Sí, realmente, que es que ellos eran los primeros que no se esperaban que eso iba a suceder, y de eso hablaremos en el último episodio de esta serie. Muchísimas gracias, Julio. Sé que podríamos hablar mucho más, pero gracias por estas pinceladas. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Muchas gracias. Y a vosotros. Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos ahora al teléfono 673-466366 y te la enviaremos gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, hoy vamos a sortear este libro, Una iglesia que desaparece, de Mark Sayers, y un libro que nos llega además gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.